¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el tema de certificación modo cientos Excel 2019 nivel asociado, eh, con los siguientes temas y subtemas de modificar gráficos. Primeramente vamos a ver agregar series de datos a los gráficos, luego vamos a cambiar entre filas y columnas en los datos de origen y vamos a agregar y modificar elementos del gráfico. Como ya lo hemos estado trabajando anteriormente, lo estamos haciendo directamente desde, estamos consultando el portal del propio Microsoft como tal. En este caso acá nos dice agregar una serie de datos a un gráfico y por acá debe de venir nuestro querido Excel 2019. Aquí está. ¿Vale? Entonces acá nos dice que después de crear un gráfico es posible que tenga que agregar una serie de datos adicional al gráfico. Una serie de datos es una fila o columna de números que se introducen en una hoja de cálculo y se trazan en el gráfico, como una lista de los beneficios empresariales trimestrales. Los gráficos Office siempre están asociados con una hoja de cálculo basada en Excel, incluso si se creó el gráfico en otro programa como Word. Si su gráfico se encuentra en la misma hoja de cálculo que los datos que ha usado para crearlo, lo que se conoce como datos de origen, puede arrastrar rápidamente cualquier nuevo dato desde la hoja de cálculo para agregarlo al gráfico. Si el gráfico está en una hoja independiente, deberá usar el cuadro de diálogo seleccionar origen de datos para agregar una serie de datos. Aquí viene cómo se hace en Windows, cómo se hace en Mac. Eh, Viene aquí una nota, cómo agregar leyenda a un gráfico. Eso lo vamos a ver más adelante, de los elementos de un gráfico. Y se agregue una serie de datos a un gráfico en la misma hoja de cálculo. En la hoja de cálculo que contiene los datos del gráfico en las celdas situadas directamente junto a o debajo de los datos de origen existente para el gráfico, escriba la nueva serie de datos que desea agregar. En este ejemplo tenemos un gráfico que muestra los datos de ventas trimestrales de 2013 y 2014 y hemos agregado una nueva serie de datos a la hoja de cálculo para 2015. Tenga en cuenta que el gráfico aún no muestra la serie de datos de 2015. Ok, entonces aquí lo que nos está diciendo es que únicamente el gráfico está conteniendo graficados estos datos de acá, pero se agregaron los datos del 2015 y esto lo queremos agregar a nuestro gráfico. Entonces aquí nos muestra que únicamente son los datos 2013-2014. Luego nos dice, haga clic en cualquier parte del gráfico. Los datos de origen que se muestran actualmente se seleccionan en la hoja de cálculo que muestra que muestra controladores de tamaño. Puede ver que la serie de datos de 2015 no está seleccionada. Entonces los controles de tamaño son estos de aquí que están en las esquinas. Entonces podemos ver que el año de 2015 no está agregado a la serie de datos. Y nos dice en la hoja de cálculo arrastre los controladores de tamaño para incluir los nuevos datos. Es decir, aquí lo estamos haciendo con el controlador de tamaño como tal y arrastramos y el gráfico se actualiza automáticamente y se muestra la nueva serie de datos que se ha agregado. Eh, Viene aquí una nota sobre 2013-2016 y se agregue una serie de datos, un gráfico en una hoja de o gráfico independiente. Esto lo vimos cuando creamos su propia hoja de cálculo para el gráfico. Entonces nos dice, si el gráfico se encuentra en la hoja de cálculo independiente, puede que arrastrar no sea la mejor manera de agregar una serie de datos. En este caso, puede introducir los nuevos datos para el gráfico en el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos. En la hoja de cálculo que contiene los datos gráficos, las celdas situadas directamente junto a o debajo de los datos de origen existentes para el gráfico, escriba la nueva serie de datos que desea agregar, haga clic en la hoja de cálculo que contiene gráfico, haga clic en el botón secundario del gráfico y a continuación elija seleccionar datos. En el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos, aparece la hoja de cálculo que contiene los datos de origen del gráfico, que es esta que está mostrando aquí. ¿Vale? Nos dice, dejando el cuadro de diálogo abierto, haga clic en la hoja de cálculo y a continuación haga clic en y arrastre para seleccionar los datos que desea usar para el gráfico, incluida la nueva serie de datos. La nueva serie de datos aparece en entradas de leyenda series en el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos, haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. Aquí vienen unas notas para si es 2013, 2016. Entonces vamos a abrir nuestro queridísimo Excel y vamos a utilizar uno de los archivos que ya viene con la herramienta que se llama le damos la bienvenida a Excel. Vamos a crear el documento como tal, el libro. Nos vamos a ir a la hoja 8, analizar, y vamos a crear un gráfico como tal. Lo vamos a hacer a partir de estos datos. Únicamente vamos a agregar categoría y el mes de octubre. Con las cantidades del mes de octubre, vamos a la ficha insertar en el grupo gráficos. Vamos a seleccionar uno de columnas 2D y listo.
En este momento nosotros aquí seleccioné un dato que no era, di control Z. Entonces nos dice que para que nosotros podamos agregar una serie de datos a nuestro gráfico que ya teníamos creado anteriormente, lo que podemos hacer es por medio del controlador de tamaño, si nosotros a partir de ese control damos clic y arrastramos sin soltar el botón, agregamos una nueva serie de datos, que en este caso es noviembre, y podemos agregar el mes de diciembre como tal. La otra forma en la que se puede hacer para agregar una serie de datos es teniendo seleccionado el gráfico, se habilitan las pestañas diseño de gráfico y formato y viene una opción en el grupo datos que dice seleccionar datos y aquí precisamente en esta parte donde dice rango de datos del gráfico, si nosotros damos clic aquí en este botoncito, nosotros agregamos o arrastramos para seleccionar la nueva serie, damos clic en este botón, damos clic en aceptar y en ese momento nosotros ya agregamos esa serie de datos. Si queremos incluir diciembre, podemos hacer lo mismo, seleccionar datos y aquí podemos dar clic en este botón y seleccionar hasta diciembre. Damos clic en el botón, le decimos aceptar y en ese momento ya están incluidos todos los meses como tal, ya está octubre, noviembre, diciembre, ¿sale? Son las dos formas en las que es posible realizar o agregar la serie de datos. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a copiar este gráfico. Voy a presionar la tecla control y voy a dar clic y si se dan cuenta aparece mi cursor, una flecha. Arribita de la flecha aparece un signo más y un recuadro como difuminado y con eso yo estoy copiando mi gráfico como tal. Esto por lo regular en Windows se puede realizar en casi todas las aplicaciones del propio Microsoft como tal, ¿no? Para copiar un elemento. Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a pasar a su propia hoja. Entonces aquí seleccionado el gráfico, lo que tendremos que hacer es en la ficha diseño de gráfico, ya que está seleccionado, aparece la ficha, nos dice acá el grupo ubicación, le vamos a decir mover gráfico, le vamos a decir que sea una nueva hoja, vamos a dejarlo así como gráfico 1, le vamos a decir aceptar. Entonces ya tenemos nuestra hoja de cálculo para el gráfico. Entonces las formas en las que nosotros podemos agregar las series es lo que nos decía el portal. Puede ser que se dificulte en este momento arrastrar para seleccionar los datos como tal. Entonces lo que tendríamos que hacer es ya sea dar clic derecho y seleccionar la opción seleccionar datos o una vez que está seleccionado el gráfico, el diseño de gráfico, aquí aparece la pestaña, aquí también viene seleccionar datos. Vamos a hacerlo por medio de clic derecho, seleccionar datos. Entonces en ese momento nos regresa a la hoja en la que se encuentran los datos. Se pueden dar cuenta aquí en la referencia como tal, hace referencia como tiene el nombre de la hoja, tiene espacios, pone un apóstrofo, luego pone 8 analizar, que es el nombre de la hoja, cierra el apóstrofo, ahí cierra con un signo de admiración, el cierre el signo de admiración, el de cierre, y nos dice al rango que está apuntando en este caso, ¿no? Que nos dice que es hasta E13. Y si nosotros quisiéramos que fuera hasta F13, probablemente aquí lo único que tendríamos que hacer es borrar la E y ponemos una F mayúscula. Y la otra forma de hacerlo, eh, pues seleccionada esta parte, que estaba seleccionado de esta forma, lo que podríamos hacer es seleccionar este botón y nosotros aquí arrastrar y seleccionar, por ejemplo, en este caso noviembre. Apretamos este botón, le decimos aceptar y en este momento está realizando la actualización como tal. Tarda un poquito para hacer la actualización. Vamos a esperar que termina de actualizar. Bien, entonces aquí ya, después de un ratito ya aparecieron aquí los datos. Entonces en este caso lo que hicimos fue agregar el mes de noviembre como tal. Si quisiéramos agregar diciembre, podríamos hacer lo mismo. Clic derecho, seleccionar datos y en este momento vamos a seleccionar hasta diciembre. Vamos aquí en el botón, le decimos aceptar y en ese momento ya tenemos eh, agregado también diciembre como tal. ¿Sale? Entonces, esta es la parte que nos decía el mismo portal de Microsoft, cómo se hacía para agregar una serie en una hoja donde que corresponde precisamente a un gráfico como tal, dedicado únicamente y exclusivamente para el gráfico. Vamos a ver el siguiente tema que nos dice cambiar entre filas y columnas en los datos de origen.
igual vamos a irnos a nuestro portal de propio Microsoft para ver qué nos dice la documentación. Y acá, bueno, viene una parte que dice cambiar cómo se trazan las filas y columnas de los datos en un gráfico. Viene para qué versiones se puede utilizar. Y nos dice que si un gráfico que cree no muestra los datos de hoja de cálculo en el eje que desee, puede cambiar rápidamente la forma en que se trazan los datos. Por ejemplo, si las filas de datos se muestran en el eje horizontal, categoría, pero desea que se muestren en el eje vertical valor, puede cambiar filas a columnas para que los datos se muestren en el gráfico de forma que desee. Bueno, aquí viene una nota importante, dice, para completar este procedimiento siguiente, debe tener un gráfico existente. Para más información sobre cómo generar un gráfico, crear un gráfico. Porque efectivamente, si no tenemos un gráfico, pues no podríamos realizar esta actividad, ¿no? En este artículo nos dice cómo en Excel, cómo se trazan los datos de un gráfico y cambiar la forma en que se trazan los datos. Dice, como Excel, cómo se trazan los datos en un gráfico. Como Excel, aquí a lo mejor es un tema de traducción, pero sería como Excel traza los datos en un gráfico. Dice, al crear un gráfico, Microsoft Office Excel determina el eje en el que se trazan las series de datos en función del número de filas y columnas de la hoja de cálculo que se incluyan en el gráfico, colocando el número más grande en el eje horizontal, es decir, el número más grande en el eje horizontal. Si los datos tienen filas y columnas iguales de datos en la hoja de cálculo, Excel traza las filas de datos en el eje vertical y las columnas de datos en el eje horizontal. Es decir, eh, los valores en el vertical y en el eje horizontal los datos. Perdón. Después de cambiar filas a columnas en el gráfico, las columnas de datos se trazan en el eje vertical y las filas de datos se trazan en el eje horizontal. Sin embargo, puede cambiar rápidamente la forma en que las filas y columnas de la hoja de cálculo se trazan en el gráfico, cambiando a filas o columnas o viceversa. Entonces aquí nos muestra una pequeña tablita donde viene aquí 2 meses, enero, febrero. Vienen dos descripciones, que en este caso es casa vendidas y precio promedio. Vienen los valores acá como tal. Y bueno, en este caso, en el eje horizontal nos muestra precisamente casas vendidas, precio promedio. Y en el eje vertical, enero y febrero. Cuando nosotros hacemos el cambio, ahora casas vendidas y precio promedio pasa al eje vertical y enero y febrero al horizontal. Luego acá nos dice cómo cambiar la forma en la que se trazan los datos. Haga clic en cualquier lugar del gráfico que contenga la serie de datos que desea trazar en distintos ejes. De este modo se muestran las herramientas de gráfico y se agregan las pestañas diseño, presentación y formato. En el grupo datos de la ficha diseños, haga clic en cambiar fila por columna. Sugerencias para realizar cambios adicionales en la forma en que se muestran los datos de los ejes. Vea cambiar la visualización de los ejes del gráfico y para invertir el orden en que se trazan las categorías o valores a lo largo de los ejes, vea cambiar el orden de trazado o trazado de categorías, valores o series de datos. Estos temas los vamos a ver, como les había comentado en el video anterior, en una lista de reproducción única y exclusivamente para gráficos. De hecho, acá ya las tengo apartadas como tal. Vale, entonces vamos a ver de qué trata la parte de cambiar cómo se tratan las filas. Vamos a regresarnos a nuestro querido Excel. Vamos acá a la parte de analizar. Y bueno, para hacer más visible este ejemplo, en este caso, vamos a agregar las series de tanto de octubre, noviembre y diciembre. Y en este caso, aunque todavía no lo hemos visto, que es el siguiente tema, es cómo se agregan y modifican elementos del gráfico. Vamos a agregar, para hacer más visible este ejemplo, en esta parte vamos a agregar la parte de leyenda para que nos active precisamente en la leyenda los meses como tal que vienen en esta parte. Pero si nosotros hacemos este cambio, por ejemplo, en este caso, en el eje horizontal nos muestra precisamente las categorías: vegetariano, fruta, panes, postres, sándwich, ensaladas, ternera y pollo. Si nosotros quisiéramos cambiar esto, lo que tendríamos que hacer una vez que está seleccionado nuestro gráfico, en la pestaña de diseño de gráficos, si nosotros le decimos cambiar fila por columna, en este momento la descripción va a pasar al eje vertical y los meses van a pasar al eje horizontal. Entonces vamos a dar clic aquí y con eso vemos que en este caso, octubre con sus 6 categorías, noviembre con sus 6 categorías y diciembre con 6 categorías. ¿Vale? Si lo volvemos a cambiar, entonces aparecen cada una de las categorías para octubre, noviembre, diciembre, con el recuadro de color azul, identificamos a octubre, el naranja, lo identificamos para noviembre y el gris para diciembre.
¿sale? Entonces, es de lo que trata el cambio de los ejes como tal, ¿sale? Que es el tema de cambiar cómo se trazan las filas y las columnas de un gráfico. Y vamos a ver la parte, en este caso ya vemos una parte de cómo se agrega un elemento, vamos a ver cómo se agrega una leyenda a un gráfico, y pues la realidad es que los demás elementos se agregan de la misma manera. Vamos a ver qué nos dice el propio portal de Microsoft. Acá nos dice agregar una leyenda a un gráfico para las versiones en las que se puede utilizar. Y bueno, la mayoría de los gráficos usan algún tipo de leyenda para ayudar a los lectores a comprender los datos gráficos. Siempre que crea un gráfico en Excel, se genera automáticamente una leyenda para el gráfico al mismo tiempo. Un gráfico puede faltar a una leyenda si se ha quitado manualmente del gráfico, pero puede recuperar la leyenda que falta. Este gráfico de ejemplo muestra una leyenda que explica los colores de los años 2013 al 2015. En este artículo, agregar una leyenda, editar textos de leyenda. Entonces, en este caso nos muestra aquí una pequeña tablita donde vienen frutas, vienen años y vienen cantidades. Y acá, bueno, nos muestra manzanas, naranjas, plátanos, y las leyendas nos las muestra, en este caso, en la parte inferior. Ahora, ¿cómo se agregan esas leyendas? Dice aquí agregar una leyenda, haga clic en el gráfico, haga clic en elementos junto a la tabla. Es decir, tanto la leyenda como los demás elementos se agregan de la misma forma, se agregan o se quitan de la misma forma. En este caso nos dice que una vez seleccionado el gráfico, hacemos clic en este botón que aparece, que es el signo de más, y active la casilla leyenda. Entonces, si está desactivada, activa la casilla leyenda y aparece esa leyenda, que fue lo que yo hice hace rato en el ejercicio. Luego nos dice editar textos de la leyenda, perdón. Si los nombres de leyenda del gráfico son incorrectos, puede cambiar el nombre de las entradas de la leyenda. Haga clic en el gráfico, haga clic en filtros junto al gráfico y haga clic en seleccionar datos. Entonces viene aquí el filtro, seleccionar datos, y acá viene seleccionar datos. Y bueno, se abre de nueva cuenta esta ventana, ¿sale? Entonces se puede hacer también por medio del botón filtros y luego la opción seleccionar datos, o nos vamos directamente a la pestaña para editarlo. Entonces aquí, la leyenda, para modificarlo, acá aparece el botón modificar. Y bueno, aquí viene el ejemplo, dice, en el campo de nombre de serie escriba la nueva entrada a la leyenda. En este caso, primeramente tendrían que haber seleccionado 2014, ya que acá está poniendo primer semestre de 2014. ¿Sale? Entonces aquí a lo mejor hizo falta que esta captura de pantalla estuviera seleccionado el año 2014 para que nosotros pudiéramos cambiar el nombre de la serie a primer semestre de 2014, como viene aquí. Sugerencia, también puede seleccionar una celda desde la que se recuperará el texto, haga clic en el icono identificar celda y seleccione la celda. Ok, en este caso se refiere a que podemos hacer referencia a una celda que contenga un valor, y el valor que tenga esa celda es el valor que va a traer, o lo podemos poner explícitamente nosotros, ¿sale? En este caso aquí lo está escribiendo directamente, no está poniendo un signo de igual ni nada, y luego ya dice que haga clic en aceptar. Vamos a ver de qué trata esta parte. Eh, Hace rato nosotros lo que hicimos fue precisamente, por ejemplo, agregar la leyenda. No estaba activada, agregamos la leyenda, y bueno, cuando se activa esta flechita, acá nos dice dónde lo podemos poner. En este caso está activada a la derecha. La podemos poner arriba, a la izquierda, en la parte inferior, y bueno, vienen las más opciones, como tal, y ya se habilita toda esta parte de acá, que es lo que vamos a ver en la lista de reproducción exclusiva para para gráficos. Entonces, vamos a dejarla en la parte derecha, como estaba, a la derecha como tal, ¿sale? Entonces, esa es una forma en la que se agregan las leyendas o un elemento. En este caso, agregamos el elemento leyenda. Nosotros también podríamos agregar títulos del eje, podemos agregar un título de gráfico. Por ejemplo, en este caso, el gráfico no tiene un título. Si nosotros activamos esta casilla, aparece título del gráfico, y únicamente para editarlo, aquí podemos seleccionar el texto y a lo mejor poner aquí cantidades en los meses de octubre a diciembre. Y ese sería, agregamos un nuevo elemento, en este caso es el nombre del título del gráfico, y bueno,
Las etiquetas de datos pues serían precisamente las cantidades, se agregarían para cada una de las columnas. Si nosotros lo agregamos, aquí dice etiquetas y de la misma forma aquí aparece una parte donde nos dice cómo queremos mostrarlo. Si en el centro, en el extremo inferior, base interior, extremo externo, llamada de datos o más opciones. ¿Vale? Vamos a quitarlas de momento. Y bueno, estábamos en la parte de la leyenda como tal. Ahora, ¿cómo se puede editar esta leyenda? Lo que nosotros podríamos hacer y lo que nos menciona el portal es que podemos nosotros ir a la parte de seleccionar datos. Bueno, acá nos decía que podría ser en el filtro y seleccionar datos. Abre esta ventana o ya que está seleccionado el gráfico, de la misma forma en la pestaña diseño de gráfico, en el grupo datos, seleccionar datos y aquí aparecen la leyenda como tal. Entonces, si nosotros quisiéramos que aquí no dijera octubre, aunque en la tablita viene abreviado octubre, noviembre y diciembre, nosotros aquí podríamos decir, ¿sabes qué? Te voy a modificar y ahora en lugar de estar haciendo referencia a lo que decía el portal, si nosotros hacemos referencia a esa celda, se va a traer ese valor. En este caso, la celda E5 contiene el valor octubre. Pero si nosotros en este caso pusiéramos aquí, entre comillas, octubre, porque es texto, y diéramos a aceptar, entonces aquí damos a aceptar y vamos a nuestro gráfico, vamos a ver que la leyenda cambió, en este caso, a octubre. Podemos hacer lo mismo para los demás casos. También clic derecho, seleccionar datos. Vamos a hacerlo para acá, ahora vamos a hacerlo para noviembre. Vamos a seleccionar noviembre, le decimos modificar y aquí se abre esta ventanita. Vamos a borrar esto y vamos a escribir aquí noviembre, cerramos comillas, le decimos aceptar y podemos modificar de una vez diciembre, le decimos modificar, borramos estos datos, aquí ponemos diciembre, entre comillas. De hecho, vamos a hacer una prueba. En el portal lo pone sin el signo de igual, vamos a ver si nos lo acepta. Perfecto. Ok, entonces, en este caso, primeramente hacía referencia, si nosotros le damos aquí modificar, en este caso dice que es igual a octubre. Anteriormente hacía referencia, si nosotros borramos esto, le damos clic aquí, hacía referencia a esta celda. ¿Sale? Entonces aquí lo que nos dice es que está haciendo referencia a la hoja 8 a analizar y a la celda E5. Pero nosotros también podríamos, en lugar de hacer una referencia, le escribimos directamente octubre, damos clic aquí, le decimos aceptar y en ese momento vemos que no lo acepta tal cual. Si nosotros vamos aquí a aceptar, con eso nosotros ya modificamos las leyendas de nuestro gráfico. Otro elemento que podemos agregar podría ser, por ejemplo, las títulos del eje. En este caso se agregan título del eje, título del eje, título del eje horizontal. Pues aquí a lo mejor podríamos nosotros en este texto de aquí decirle inicio shift fin, suprimir y esto se va a llamar categoría. Categoría. Mi categoría. Y acá a lo mejor para rápido le podemos decir cantidades en euros. Y con nosotros ya, con esto nosotros ya agregamos precisamente los títulos del eje, el etiqueta de datos, pues se agregan los datos como tal. La tabla de datos, pues nos pone abajo la tabla, una tablita de dónde se trajo los datos. Y pues bueno, la línea de tendencia es precisamente cómo eh, se va comportando los datos. Por ejemplo, en este caso nos dice tendencia sobre qué mes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos una tendencia de noviembre, sobre el mes de noviembre, aquí nos marca pues una línea de tendencia, cómo se va comportando esa tendencia como tal. ¿Sale? Vamos a quitarla. Entonces, esta es la forma en la que se agregan elementos y se modifican elementos al gráfico como tal. Agregar y modificar elementos al gráfico. Y bueno, pues con esto daríamos por terminada este video. Como pueden darse cuenta, los gráficos, precisamente por eso va a ser la lista de reproducción, porque es una cantidad impresionante de información la que se tiene que checar para cada uno de los gráficos. Además de que pues existen una diversa variedad de gráficos como tal.
Entonces, no todos los gráficos sirven para lo mismo, sobre todo para las visualizaciones. Entonces, esto es de práctica como tal. Fue con un ejemplo muy sencillo. Utilizamos un archivo del propio Excel. Espero que les sirva mucho. Les pido, por favor, que, que practiquen mucho. En caso de que tengan algún comentario, creo que esto nunca lo había comentado. Por favor, en los comentarios del video, por favor, déjenme ahí todas sus dudas, sus comentarios, sugerencias, quejas y, en su caso, felicitaciones también. ¿Vale? Entonces, espero les sirva mucho este video. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo de la inteligencia artificial Terminator, hasta la vista, babies.